Nexo UP Digital. Tu voz, tu estilo, tu espacio. Mucho más para escuchar. Nexo UP Digital. Bienvenidos a otro episodio de Conexiones UP. Les saluda Rocío Rivera de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. Estamos transmitiendo desde Nexo Digital, la radio online de la Facultad de Comunicación Social. En este episodio estaremos hablando sobre inclusión de personas con discapacidad. Para esto tenemos como invitada a la coordinadora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades, la docente Yomaris González, quien nos estará hablando sobre las personas con discapacidad en la Universidad de Panamá. Bienvenida, profesora, y nos gustaría que iniciemos por conocer qué es la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Buenos días, gracias por la oportunidad. Realmente estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. La Oficina de Equiparación de Oportunidades, en primer lugar, tengo que mencionarles que se creó o se crean basadas en un fundamento legal, específicamente el decreto número 56 del 2008 de la República de Panamá, que establece que en toda instancia de gobierno debe existir una oficina de equiparación de oportunidades. Posteriormente, al año 2016, esta condición de oficina se eleva a dirección, es decir, que con la creación de una nueva ley se invita a que estas oficinas sean elevadas a dirección. Entonces, el fundamento legal es un decreto, luego la ley 15 del 31 de mayo de 2016. Por lo tanto, la mayoría de las instancias de gobierno, incluida la Universidad de Panamá, crea entonces su oficina de equiparación de oportunidades con un espacio físico en el año 2009-2010. Posteriormente, en el año 2011, por una resolución de la Universidad de Panamá, del Consejo, se crea entonces formalmente la oficina de equiparación, que ya para este año va a estar cumpliendo 15 años de estar funcionando. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina? Bueno, el principal objetivo de la Oficina de Equiparación, de acuerdo a la ley, es establecer toda la temática vinculada a la inclusión de las personas con discapacidad en la institución. Como es el caso nuestro, por ser universidad, por supuesto vamos a trabajar con los tres estamentos: profesores, estudiantes y administrativos. Pero por ser los estudiantes la mayor población de la universidad, entonces nuestros esfuerzos se dirigen mayormente a la población estudiantil. Eso significa que todas las acciones de inclusión, de permanencia, de egreso, ajustes razonables y demás que se recomienden están dirigidos mayormente a la población estudiantil porque hay una mayor demanda. ¿Cómo es el proceso que tiene que realizar un estudiante para por lo menos que ustedes tengan un proyecto de números o de estadísticas de los estudiantes que tienen este tipo de condición? Bueno, en primer lugar, tengo que aclarar que la Universidad de Panamá actualmente no cuenta con un proceso formal o legal, pero sí tenemos un proceso denominado Buenas Prácticas, que ya tiene aproximadamente 10 años y estamos trabajando para convertirlo en una normativa o en un reglamento ya formal de la universidad en materia de inclusión. En ese sentido, lo ideal es que cuando un sujeto aspira a entrar a la universidad se ponga en contacto con la oficina. ¿Cómo puede conocer de nosotros? Porque cuando este aspirante va a su facultad, o sea, a la que le interesa por la carrera que quiere estudiar, en la facultad el personal de admisión lo remite a nuestra unidad, a nuestra oficina. Puede ser de forma física, si está cercano a la oficina, o por teléfono, para que entonces nosotros como oficina conversemos con ese aspirante, conozcamos sus intereses, podamos conversar con los familiares, porque generalmente vienen con sus familiares, y conocer por qué le interesa esa carrera, si tiene competencias o no al respecto. Y esto lo digo no con el ánimo de decir que nosotros decidimos por los estudiantes, no, sino que los aspirantes, nos cuentan por qué quieren estudiar esa carrera y nosotros les ofrecemos, en la mayoría de los casos, un proceso de orientación vocacional y profesional que la universidad brinda también. ¿Por qué razón? Porque así podemos disminuir los riesgos de deserción o cambios de carrera por estar mal orientados. Muchas veces los chicos vienen queriendo estudiar carreras, por ejemplo, como informática, porque les gustan las redes sociales. Sin embargo, estudiar informática es una formación académica
de demanda académica elevada. No es un curso, no es un técnico, es una formación profesional científica. Entonces es importante dejarle claro a ellos en ese momento, por eso es importante el contacto con ellos, en ese momento el pensum académico de la carrera que quieren estudiar, que por ejemplo van a dar matemáticas, van a dar físicas. Entonces ponerlos en contexto es lo primero. Y al ellos conocer esta información pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a estudiar informática, mejor estudio tal carrera. Y si están un poco confundidos, recomendamos entonces el proceso de orientación vocacional con los psicólogos de la universidad, específicamente de la DIOP. Entonces pasan el proceso y luego entonces reciben una orientación y posteriormente se inscriben, porque les pedimos que aguanten un poquito la inscripción, que esperen un poco, para que pasen este proceso. Una vez pasan el proceso ya proceden a inscribirse. Entonces una vez inscritos pasan por todo el proceso de admisión, que reciben un acompañamiento de parte nuestra en el sentido de que en las fechas de las pruebas el personal de nuestra unidad de la oficina de equiparación, que cuenta también con estudiantes de práctica profesional de la Facultad de Psicología la mayoría de los años, les acompañamos durante las pruebas. Pero por supuesto esto requiere una coordinación con ¿quién? Con el personal de admisión de cada facultad, la Dirección General de Admisión, para que nos digan cuándo es la fecha, nosotros organizar un laboratorio de informática, estar con ellos, reclutar al personal indicado o ideal, la cantidad, pues si son 5 o 6, estar con ellos durante la prueba. No para hacerles la prueba, sino para estar allí y orientarlos en cualquier duda o inquietud. De hecho, hay aspirantes ciegos, por ejemplo, que debemos estar allí para poder leerles la prueba. O hay estudiantes sordos que requieren un intérprete. Entonces tenemos que pedir un intérprete, por ejemplo, a la CENADIS, al IPE, mediante notas y demás, para que, aunque los chicos saben leer, pero requieren en muchas ocasiones un intérprete para que pueda aclarar aspectos conceptuales. Porque no es lo mismo yo manejar un concepto a nivel verbal que en lengua de señas. Entonces, todo ese proceso se da desde que identificamos en el primer momento al aspirante hasta que entonces lleva a cabo ese proceso de admisión. En ese caso que usted dice identificamos, me llama la atención de que si el estudiante no notifica, ¿cómo ustedes se dan cuenta o cuál es el proceso que ustedes realizan en ese caso? Bueno, por eso al inicio le mencionaba que en el mejor de los escenarios eso es lo ideal, que el aspirante notifique en admisión de su facultad su condición, admisión nos notifique y lo envía con nosotros. Eso es lo ideal, pero hay casos, muchos casos, tengo que ser honesta en esto, que no notifican su condición. Entonces el estudiante pasa desapercibido en el momento del registro o de la inscripción. Luego cuando viene la prueba, entonces algunos empiezan a decir, mira, mi hijo tiene una discapacidad intelectual o mi hijo tiene una discapacidad visual o discapacidad física, ¿cómo hago para que él tal cosa? Entonces, ahí podemos en segunda instancia identificarlo. O hay casos que ni en ese momento los identificamos. También es importante mencionar que declarar o decir que tengo una discapacidad es un acto voluntario. La gente tampoco está obligada. Pero en estos casos es ideal que lo diga, claro, para poder darles el acompañamiento. Porque hay condiciones que me imagino que no se notan. Claro, y además de eso hay chicos, por ejemplo, de escasos recursos que tienen discapacidad y a veces ni siquiera cuentan con un dispositivo para hacer la prueba. Entonces la universidad da respuesta a esos casos incluso. Yo he tenido aspirantes con discapacidad a facultades como enfermería u otras carreras que no tienen computador en su casa. Entonces nosotros como oficina de equiparación, como son aspirantes con discapacidad, les decimos vengan con nosotros, buscamos un laboratorio, nos apoyamos con unidades que tengan laboratorios y les permitimos hacer las pruebas con nosotros. Claro, admisión conoce esto y demás. Entonces la universidad a veces va mucho más allá también en este sentido, y eso es importante que podamos conocerlo. Y asimismo hay otros que no los identificamos nunca en este proceso. Y los identificamos hasta cuando ya se matriculan y entran a la universidad. Entonces, es complejo, pero es un proceso realmente y entendemos que es un acto voluntario también. ¿Cuáles son las enfermedades o, discapacidades que no se notan? Bueno,
Voy a empezar mencionándole que las discapacidades más evidentes son las sensoriales, específicamente la visual, claro, cuando ya hay una discapacidad visual, una ceguera total, porque hay chicos con baja visión, es decir, que ven por un ojo o ven parcialmente o tienen restos visuales y no utilizan bastón, y usted lo ve por allí y puede creer que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, si no lo dicen, no se dan cuenta. Correcto. Pero en general, las condiciones que son más difíciles de identificar son las que están vinculadas a enfermedades crónicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Las enfermedades crónicas no son discapacidades, pero hay condiciones de discapacidad viscerales que se generan producto de enfermedades crónicas. Es decir, una enfermedad crónica que después termina convirtiéndose en una discapacidad. Específicamente pueden ser condiciones vinculadas a órganos internos, corazón, hígado, riñones, insuficiencia renal, problemas de la médula, problemas lumbares, cervicales, en este sentido, que usted ve al chico que camina aparentemente sin ningún inconveniente, pero se le dificulta subir y bajar escaleras. Y quizás eso no se nota. O hay chicos que tienen enfermedades vinculadas a dolores crónicos, que no pueden estar sentados por más de 1 hora en una silla, tienen que estar levantándose. Entonces hay condiciones que efectivamente no se notan. Y también hay condiciones mentales. A lo mejor pensarán que no, esta condición no es para elevarla hasta ese punto, y pensarán que no es una discapacidad. Puede ser que tengamos casos de personas que piensan que su condición no es necesaria que se conozca, o también casos de chicos que prefieren que no por vergüenza, o temor a la discriminación. Todas esas cosas las encontramos. Por eso nosotros, cuando participamos en el proceso de introducción a la vida universitaria que organizan los psicólogos en las facultades, siempre invitamos a toda la población a la que les hablamos que si tienen algún tipo de discapacidad, que se acerquen, que podemos aclarar sus dudas, les vamos a dar un acompañamiento durante su tiempo en la universidad. Ustedes cuando inicia el año siempre hacen unas charlas generales. Correcto. Este tipo de charlas lo van a hacer este año también. De hecho, estamos en ese proceso actualmente. Y nosotros nos sujetamos estrictamente a las fechas que establecen las facultades a través de los psicólogos de la DIOP, pues son los que organizan los programas de introducción a la vida universitaria. Entonces, por ejemplo, ya a la fecha hemos tenido participación en los IBU de Medicina Veterinaria, Bellas Artes, la Facultad de Informática y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces ya estamos esperando las otras fechas, y en el caso de FAECO enviamos la información, que fue un video y un documento en Word, porque ellos lo hacen asincrónico, algunas cosas por video, otras presenciales y demás. Entonces, y también realizamos el de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Chiriquí de forma virtual. Ok, ese punto quería tocar, lo que tocó Chiriquí. Los otros centros regionales, si tienen algún tipo de condición, algún estudiante con una condición, ¿cómo ellos hacen para Claro poder que sí. atenderse? Fíjese, nosotros estamos, la oficina de equiparación, físicamente en el campus Armodio Arias Madrid, pero nuestra unidad, nuestra oficina, desde el año aproximadamente 2011, cuenta con una red intrainstitucional para la equiparación de oportunidades. Es decir, que tenemos enlaces en todas las unidades académicas. Significa que hay presencia en todos los centros regionales del país, incluso en las extensiones universitarias. Eso nos permite a nosotros que esos enlaces hagan lo mismo que hacemos nosotros acá en Ciudad Capital con los estudiantes allá. Y es más, siempre lo digo y creo que es importante reconocerlo en este espacio, el trabajo de los centros regionales con nuestros enlaces es un trabajo maravilloso, porque la cultura de los centros, el hecho de que la gente se conoce, facilita en muchas ocasiones el trabajo. No es que sea sencillo, pero tiene algo que no pudiera quizás explicárselo, pero hace que el trabajo fluya de una manera muy saludable, y creo que es importante reconocerlo. La Oficina de Equiparación de Oportunidades lleva una estadística de cuántos estudiantes tienen a nivel nacional. Correcto. Más o menos, ¿cuál es el número que ustedes atienden?
Desde el año 2010 aproximadamente, nosotros tenemos un dato estadístico que vamos recopilando precisamente con el apoyo de todos nuestros enlaces a nivel nacional. Y nosotros, por ejemplo, para el año 2024, identificamos 127 estudiantes con discapacidad. Cuando digo identificamos es que el estudiante llena un documento que se llama Declaración de Discapacidad, entrega copia de su diagnóstico médico, copia de su cédula, copia de carnet de SENADIS en caso que lo tenga y llena el formulario. Este estudiante está identificado formalmente. Podemos darnos cuenta que hay por los pasillos otros chicos, pero si no declaran no podemos contarlo. No. Para el año 2024 identificamos 127 estudiantes formalmente, de los cuales 51 eran hombres y 76 mujeres, con múltiples discapacidades, desde visuales, auditivas. De hecho, hay chicos con condiciones múltiples, baja visión y una discapacidad física. Esa es una categoría múltiple, por ejemplo. Entonces, para el año 2025 nos encontramos recopilando cifras, ya vamos por 170 estudiantes. Es decir, que en el 24 identificamos 127 y en el 25 vamos por 170. Es decir, que cada año la población va aumentando más y más. Y un dato interesante es que, por ejemplo, el Centro Regional de Panamá Oeste y Colón, creo que son los centros regionales con una mayor población con discapacidad identificada. Por ejemplo, Panamá Oeste, si no me equivoco, hay como 36 estudiantes con discapacidad. Se hace un trabajo muy bueno, el enlace que tenemos allí y en todos los centros regionales, porque yo tengo que decirlo con propiedad, en todos los centros el trabajo que se hace en cuanto a identificación es muy, muy bueno. Para este tipo de cantidad de estudiantes con los que se están contando actualmente a nivel nacional, ustedes tienen que hacer algún tipo de preparación académica a los docentes. Efectivamente. Por ejemplo, voy a usar el caso de Panamá Oeste porque el año pasado tuvimos una participación muy activa en el centro por la cantidad de estudiantes con discapacidad identificados. El enlace identifica, por ejemplo, que para este año ya lleva 20 estudiantes. Entonces, no solo identifica que hay 20 estudiantes, sino que dice, ¿sabes qué? En la Facultad de Comunicación tengo 10. Entonces, se necesita hacer un taller o una charla o una sensibilización con los profesores de esa facultad. Entonces, el enlace, obviamente con las autoridades, organiza una jornada de 2-3 horas, dependiendo del tiempo, y nosotros nos movilizamos allá. Y hacemos una jornada de 2 horas o 1 hora dependiendo y hacemos una sensibilización con los profesores. Ellos nos hacen preguntas, ¿qué hago? Y si este estudiante no entrega trabajo, ¿y cómo hago con esto? Los orientamos, de alguna forma bajamos un poquito las ansiedades porque entendemos que hay profesores que nunca han trabajado con un estudiante con discapacidad y puede haber cierto temor. Entonces, estos espacios son muy importantes y saludables para eso. Evitamos discriminación, evitamos confusiones, evitamos que el chico crea que no va a poder estudiar o que el profesor crea que ¿y ahora cómo hago con un estudiante con discapacidad visual, por ejemplo? Ya el profesor va a saber y eso es muy bueno. Y eso lo hicimos, por ejemplo, el año pasado con este centro regional porque la cantidad de estudiantes que habían es muy, muy alta. Eso es muy bueno, pero tiene que ir acompañado de un proceso de orientación, de asesoría a los profesores. En otros casos, también lo que hacemos con condiciones muy particulares es hacer notas de recomendación. Como el estudiante declara su condición, de alguna forma nos autoriza a intervenir por su caso. Entonces nosotros hacemos notas a la escuela, cuidamos mucho la confidencialidad, por ejemplo. Esto es importante que se diga, si el chico me declara una discapacidad visual, específicamente una retinitis pigmentosa, y quiere o necesita ciertos ajustes razonables, porque la universidad no tocamos el currículum, son ajustes, adecuaciones de acceso a los espacios y la información. Y el estudiante, ¿y por qué digo esto? Porque el chico tiene que seguir con todas las competencias. No podemos quitar material, módulos ni contenidos. Entonces, hacemos una recomendación a la facultad y decimos, por ejemplo, el estudiante Juan González tiene discapacidad visual y por la discapacidad declarada recomendamos y hacemos una lista de las recomendaciones. No hacemos énfasis en el diagnóstico específico para cuidar la confidencialidad de la información, porque hay otras condiciones que pueden resultar un poquito para muchos penosa o vergonzosa. No sé, es que es muy importante que cuidemos también al sujeto.
¿sí? Y por eso muchas personas prefieren no declarar porque no quieren que se sepa su condición. Y eso también hay que entenderlo y respetarlo, porque es un acto voluntario. Exacto. El cuidado también tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué me puede decir de eso con las modificaciones que se han realizado o se están por realizar en la Universidad de Panamá? Claro que sí. Desde el año aproximadamente de unos 6 o 7 años para acá se han venido haciendo muchos ajustes a nivel de la infraestructura física. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Diseño inició con un cambio en la entrada principal, con unas rampas y estacionamientos. Posteriormente se hizo un trabajo muy importante en esta Facultad de Comunicación también, que no había un acceso hacia la entrada. La Facultad de Farmacia también hizo un ajuste, y en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas se está trabajando. También se ha hecho ajustes en la Facultad de Economía. Era una facultad que no contaba con un acceso para personas con discapacidad física específicamente, porque cuando tú llegabas había una escalera que era lo que te llevaba al edificio. Entonces hizo una adecuación muy importante que incluyó un acceso en plano para que una persona con bastón, con silla de ruedas pudiera acceder a la facultad. Además se colocó un elevador y estacionamientos para personas con discapacidad con las medidas indicadas de acuerdo al decreto 88 según la ley 42 específicamente. Entonces, la Facultad de Derecho fue la última, si no me equivoco, donde se hicieron algunos ajustes también, porque tenemos allí o hemos tenido estudiantes con discapacidad física. No había como una conexión entre el segundo edificio y el tercer edificio de Derecho. Entonces se trabajó para hacer un acceso para que si había personas con discapacidad física pudieran movilizarse del segundo edificio al tercer edificio, porque lo que conectaba ambos edificios era una serie de escaleras. Entonces ya hay un acceso que no es escalera. Entonces se han ido haciendo muchas adecuaciones, y quiero resaltar que estos cambios han sido liderados por las unidades. Muchas de ellas han pedido orientación a nuestra unidad, pero el presupuesto, el movimiento de buscar cómo hacerlo específicamente ha sido de la unidad, y eso es importante ponderarlo. Nosotros también tenemos participación, por ejemplo, hacemos giras anuales a los centros regionales y nos movemos en las instalaciones con los enlaces, con las autoridades, y decimos, bueno, aquí se puede modificar este baño, aquí se puede hacer esto, para que tengan infraestructuras accesibles. Claro que sí. Tenemos participación activa cambios en este sentido, efectivamente. En cuanto a proyecciones para el 2026, ¿qué tiene la Oficina de Equiparación de Oportunidades? Bueno, como dije al principio, estamos en nuestro año de aniversario número 15, así que la proyección... ¿El 31? No, es el 11 de mayo específicamente, 11 de mayo. Pero la conmemoración será la última semana de mayo, del 25 al 29, con el favor de Dios. Va a ser una semana de seminario. Vamos a invitar principalmente a nuestros profesores, vamos a extender la invitación, porque va a ser un seminario orientado a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad a la educación superior, específicamente sobre buenas prácticas inclusivas en universidades. Vamos a tener invitados de otras universidades del país, de universidades del extranjero. Vamos a contar con la participación de una fundación, la Fundación Justicia y Género, que aborda estos temas de discapacidad también y de inclusión. Entonces va a ser una jornada importante también, donde se va a presentar una serie de investigaciones que han hecho muchos de nuestros estudiantes universitarios en materia de inclusión, porque algo importante es que nuestra oficina, cuando levanta estos datos estadísticos, estos datos no quedan únicamente archivados en el computador o en una carpeta, sino que la gente, cuando está estudiando maestrías, posgrados y licenciaturas, hace investigaciones vinculadas al tema de inclusión y acude a nuestra unidad pidiendo datos estadísticos. Entonces, esas investigaciones es importante que se conozcan. ¿Qué ha encontrado la gente? ¿Qué recomendaciones tiene que hacer en materia de inclusión, específicamente en la educación superior o hacia nuestra universidad? Entonces, eso también vamos a tenerlo en esta semana de celebración y de capacitación. Una pregunta que se me estaba escapando. Más o menos, ¿cuántos estudiantes con discapacidad logran graduarse? Mira, esa es una cifra importante para nosotros y compleja a la vez. ¿Por qué razón? Porque
Tenemos muchos estudiantes egresados, por ejemplo, de la Facultad de Psicología con discapacidad visual, del Centro Regional de Coclé con discapacidad física, de Derecho con discapacidad visual, de Humanidades, de Economía, de Comunicación, de Administración Pública, de FAECO. Tenemos muchos estudiantes de Educación. El año pasado se graduó una chica con discapacidad física. Tenemos muchos estudiantes que se han podido graduar, pero tenemos también muchos estudiantes que llegan al momento de la tesis, por ejemplo, y de alguna forma se estancan. Y en algunas ocasiones, tengo que decirlo, perdemos contacto porque o deciden estudiar otra carrera, porque hemos tenido estudiantes así, que deciden ir a estudiar otra carrera y después de 5 o 6 años regresan a terminar la que dejaron pendiente. Tengo un chico así en la Facultad de Bellas Artes. No, pasa con discapacidad y sin discapacidad. Sí, claro, efectivamente. Tengo un chico en Bellas Artes que estudió teatro, terminó su carrera por asuntos personales, no hizo tesis. De allí tuvo la oportunidad de estudiar otra carrera, se fue a otra universidad, estudió otra carrera y después de 10 años regresó. Obviamente lo penalizaron y fíjate, con que tenga discapacidad pasa el mismo proceso, lo penalizaron, o sea, no hizo 2 materias. De diferencia de trato, solamente que somos los casos especiales de examen y este tipo de cosas. Solamente si que hacemos adecuaciones, exacto, correcto, ajustes razonables, pero se le pide lo mismo. Exacto, porque es que el chico tiene que egresar con las mismas competencias que el resto. Claro. No debe haber discriminación ni favoritismo tampoco. Exacto. Entonces, el chico vino, lo penalizaron con 2 asignaturas, las dio en la oficina, le dimos el apoyo con tutorías y demás, porque había que colgar las cosas en Classroom, no manejaba al 100% tecnología, entonces el apoyo era en ese sentido. Y actualmente está haciendo su tesis, para entonces, después de 10 años, graduarse de teatro. Entonces, tenemos casos como estos. Entonces, por eso le digo que es importante la cifra y a la vez un poquito complicada, porque nos encontramos con estos casos. Okay. No sé si quiera de repente dar un mensaje, ya que estamos iniciando un nuevo año académico, a los estudiantes que van a ingresar en el 2026. Por supuesto. Bueno, mi mensaje quiero dirigirlo a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y administrativos, y es decirles que la discapacidad es una realidad en el mundo y en nuestro país y por supuesto en nuestra universidad. Procuramos ser una universidad inclusiva y eso significa que debemos dar la oportunidad a todas las personas que aspiren a entrar, y la oportunidad significa ponernos en el lugar del sujeto, entender que es una persona antes de ver la enfermedad o la discapacidad. Y si no sabemos qué hacer, porque nunca hemos trabajado con una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad física o el tipo de discapacidad que sea, podamos asesorarnos. La oficina de equiparación está a su disposición. Puede contactarnos por correo electrónico al teléfono 523-7497 y con mucho gusto organizamos jornadas de orientación, capacitación, asesoría, porque lo importante para nosotros es que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación superior, porque es un derecho humano de todos. Así que ese es mi mensaje, que estemos abiertos a la inclusión y juntos por una universidad inclusiva. Muchas gracias a la coordinadora de la Oficina de Equiparación de Oportunidades por participar con nosotros en este interesante episodio. Y me despido de ustedes, no sin antes invitándolos a nuestro próximo episodio a las 10 de la mañana, el jueves. Y si quiere volver a ver el programa, puede conectarse con canal de Nexo Digital UP en el YouTube. Así que ahí puede verse todo. Si en caso tal se pasa algún tipo de información, ahí podemos conectar con nuevamente el video. Y los invitamos al próximo episodio. Los esperamos.